Hay, en la experiencia de muchas personas de este mundo, incluso en España, hay la tremenda lucha de dejar un sistema religioso por pasarse a otro sistema religioso. O incluso, no hace falta que sea algo religioso, sino quizás si perteneces a una importante familia o a una respetable familia, que tú dejes sus líneas de pensamiento, sus costumbres y sus acciones por hacer otra cosa, pues eso puede traer una violenta rotura a esos viejos o no tan viejos vínculos, trae tiranteces, puede traer tensiones de distanciamiento y las formidables presiones ejercidas sobre los desleales para que vuelvan. Esto, como he comentado, es la experiencia de muchas personas en el mundo, incluido en España, y que le trae sufrimiento. Les puede traer un sufrimiento físico o un sufrimiento espiritual, pero es un paso muy importante que una persona puede dar en la vida. Cuando un judío o un musulmán u otros abandonan la fe de sus antepasados o algún tipo de creencia o filosofía o forma de vida, automáticamente se les puede considerar un renegado, un apóstata. Me he acordado que estaba apagado, perdón. Se le puede considerar un renegado y un apóstata, y es frecuentemente castigado de una o de varias maneras. Una es desheredado por su familia, otra es excomulgado de la congregación, otra pierde su trabajo, es desposeído de sus bienes, recibe torturas mentales y malos tratos físicos, es escarnio público, es encarcelado y ya lo más radical es incluso asesinado y muerto por dejar la tradición de sus padres, la religión de su pueblo o algún tipo de vida especial, que como he dicho al principio, no tiene por qué ser necesariamente religioso, sino si viene de algún contexto muy particular y muy especial y sales de él, ¿no? Siempre hay una manera de escapar de estos problemas. Renuncia a Cristo y vuelve, y te perdonaremos, no te preocupes, no ha pasado nada. Todos los cristianos podemos tener esta tentación, y seguro que en mayor o menor medida la hemos tenido. Salirnos del redil, ¿no? Ser diferente. ¿Pero por qué quieres ser diferente? Casi se puede oír a los hombres decir de nosotros, de los cristianos en general, de los evangélicos en particular, ¿pero qué tienen ellos? ¿Pero qué tienen ellos de especial? El sábado, cuando hicimos el 50 aniversario de la iglesia, vinieron representantes de Puertas Abiertas y nos explicaron la situación de los cristianos en el mundo. Y al contrario de lo que se proclama y se predica en el mundo, no hay una islamofobia, ni hay una budismofobia o una filosofobia, etcétera, etcétera. Hay un auténtico cristianofobia. Son miles y miles los cristianos que están sufriendo en el mundo.
Puertas Abiertas quizás nos lleva a las zonas más radicales, ¿no? Donde se les quita todo, donde se les encarcela, donde se les mata, pero también en España tenemos esas presiones. Y a veces la presión mental y psicológica puede ser peor que la física. Dicho esto, hay una carta en la Biblia dirigida a cristianos de origen judío que se lo están pensando mejor. Están recibiendo presiones y están diciendo, oye, ¿por qué no volvernos? ¿Por qué no volver al judaísmo? El ambiente está siendo muy malo y muy peligroso. Vamos, volvámonos. De todas maneras, mira, se está proclamando que iba a llegar el Mesías y no ha llegado todavía. ¿No nos habrán mentido? Esto del cristianismo es muy raro y muy moderno. Volvamos a lo que conocemos y donde vamos a estar bien y a gusto y donde estamos reconocidos. Pues esta carta, que la tenemos en el Nuevo Testamento, es un ejemplo para nosotros. Y quiero leer unos versículos esta mañana con vosotros. Vamos a la carta de Hebreos, capítulo 10. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 21 al 25. Dice: también tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos pues con corazón sincero, llenos de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que ha hecho la promesa. Y tengámonos en cuenta unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Al contrario, animémonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bien, dice el versículo 21, acerquémonos pues con el corazón sincero, llenos de fe. Versículo 21. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El profeta habla a los hombres de Dios. El sacerdote habla a los hombres de Dios. Y tanto el uno como el otro son importantes, pero aquí nos señala el sacerdote. Y es importante, porque nos va a hablar de un sacerdote muy particular y muy especial. El hecho de pertenecer a la tribu de Judá descalificaba totalmente a Cristo para ser sacerdote según la clase arónica. Por lo tanto, Dios, que no desconoce estas cosas y que es de su propio mandamiento, hizo arreglos para que hubiera otro orden de sacerdotes. Y un orden muy particular y muy especial. Esta es la orden de Melquisedec. Cristo es un sacerdote de ese orden con respecto a su persona y obra. Sin embargo, aunque el Señor Jesucristo pertenece a la orden de Melquisedec, porque de Judá no podía ser, porque así lo manda el Señor, sin embargo hay similitudes entre los sacerdotes arónicos y Cristo. Hay dos similitudes especialmente. Primera, un sacerdote arónico tenía que ser un hombre escogido por Dios y calificado para su obra, como dice Levíticos 21 o Hebreos capítulo 5 del versículo del 4 al 5. ¿Cristo fue escogido por Dios o no fue escogido por Dios? Y segundo, los sacerdotes arónicos
servirán representando al pueblo ante Dios y especialmente en ofrecer sacrificios. El Señor Jesucristo nos representó ante Dios, entregó algún tipo de sacrificio. Los rasgos del sacerdote de Melquisedec también incluyen estos puntos. Primero, era un sacerdote real. Melquisedec era rey, tanto como sacerdote. Segundo, no se relacionaba con ascendencia alguna. Dice la palabra que era sin padre, sin madre, sin genealogía. Realmente se desconoce la vida de este hombre. Y el Señor no quiso revelárnosla en su palabra. Punto tercero, no se especifica su tiempo, sin constancia de su principio o fin. Sacerdote para siempre. Nos quiere dar la idea, las escrituras. Cuarto punto, era superior al orden de Aarón, pues Abraham le dio los diezmos de todo lo que tenía, de todas sus propiedades. Génesis 14, versículo 17 al 24. Visto esto, las similitudes de Cristo con Melquisedec, ¿de qué manera funciona Cristo como un sacerdote del orden de Melquisedec para nosotros hoy? Cristo gobierna, Cristo recibe nuestra reverencia, nuestra adoración, Cristo nos bendice, Cristo nos sostiene y Cristo refresca y da alimento a su pueblo, como Melquisedec hizo con Abraham y con los que venían con él. Cristo, sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, totalmente superior a la orden de Aarón. Y cuando dice, y después de decir que Cristo es superior, dice de la casa de Dios, sobre la casa de Dios. Y esto es un detalle importante que podemos perder de vista cuando leemos así muchas veces de rápido y corrido. Casa de Dios nos retrae también a Hebreos capítulo 3 versículo 5. Y cabe notar las preposiciones. Dice que Moisés fue fiel en la casa. En Hebreos capítulo 3 versículo 5, como he dicho, dice que Moisés fue fiel, fue un siervo fiel, pero en la casa, el templo tabernáculo, porque no era la casa de Moisés, no era su casa, servía en la casa, lo cual es un gran privilegio y un gran honor, pero no era su casa. Sin embargo, en el versículo 21 dice, pero Cristo fue fiel sobre la casa. Versículo 21, enfatizando la mayor autoridad de Cristo porque es su casa. No es la casa de ningún hombre, es su casa. Él es Señor de su casa. Es sobre, es la cabeza. Y luego dice, y luego cuya casa somos nosotros. Capítulo 3, versículo 6. Y especifica, dice Cristo sobre su casa, y luego especifica, cuya casa somos nosotros. Y también 1 Timoteo 3:15 nos da esta idea. La iglesia no es un edificio. A veces podemos perder esa perspectiva, que la iglesia no es una denominación ni un edificio. Son personas. Y Cristo gobierna sobre su casa, que son personas, que es su pueblo. Cristo está sobre nosotros. Somos su casa.
La casa de Dios está constituida por su pueblo. Él está presente en su casa, está presente en nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Y si no tienes el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que no eres de Él. Versículo 22. Mantengamos firme sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que ha hecho la promesa. Dice, acerquémonos. Cuando Moisés y Aarón y sus hijos se acercaban al pueblo, tenían que hacerlo con mucho cuidado, con mucha reverencia y con mucho temor. Aquí dice la palabra, acércate, acerquémonos. Tenemos acceso libre como pueblo de Dios, como sacerdotes y como hijos, cosa que no tenía Moisés, ni Aarón, ni sus hijos. Este es el privilegio del creyente, poder acercarnos a la presencia de nuestro sacerdote, de nuestro Dios, de nuestro Padre. Un privilegio adquirido a precio de su sangre. Es decir, no es un privilegio barato, no ha sido un privilegio barato. Pero hay unas condiciones también para acercarse. Cuádruple descripción de cómo deberíamos acicalarnos espiritualmente para entrar en la sala del trono, porque nunca debemos olvidar que aunque Dios es nuestro Padre, nosotros somos su casa, vamos a la presencia del Rey. Y aunque eres príncipe, vas a la presencia del Rey. Pues las condiciones son un corazón sincero. El pueblo de Israel se acercaba con su boca y le honraba con sus labios, pero su corazón estaba lejos de él, como enseña el Señor en Mateo capítulo 15, versículo 8. Nosotros debemos acercarnos con corazón sincero. Segundo, con plena certidumbre de fe, es decir, con absoluta confianza en las promesas de Dios y con la firme convicción de que tendremos una acogida de gracia en su presencia. El Señor nunca nos va a rechazar. Tercero, con corazones purificados de mala conciencia. Esto se consigue solo con el nuevo nacimiento. En el momento en que confiamos en Cristo, nos apropiamos del valor de su sangre y de toda la confianza de poder entrar ante su presencia, porque ya estamos limpios. No nos hemos limpiado nosotros, hemos sido limpiados. Podemos entrar a las bodas. Ya tenemos vestido de bodas. ¿Os acordáis de esa parábola? Y cuarta condición, los cuerpos lavados con agua pura. De nuevo, un lenguaje simbólico. Nuestros cuerpos representan nuestras vidas. El agua pura, o bien la palabra, como dice Efesios capítulo 5, versículo 25, puede representar el Espíritu Santo, Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, o puede referirse al Espíritu Santo empleando la palabra de Dios para limpiar nuestras vidas de contaminación diaria, como dice Juan capítulo 13, versículo 10, porque el que está lavado, dice que ya no necesita ser lavado, sino solo los pies, que es la suciedad diaria, ¿no? Que queramos o no queramos, siempre nos llega algo del mundo del que vivimos y nos puede ensuciar un poco, pero nos lavaremos. Resumiendo lo que he dicho hasta ahora, resumiendo o dicho de otra manera,
Los requisitos y la actitud necesaria es la sinceridad, certeza, salvación y santificación. Si tenemos esto, acerquémonos, porque las puertas están abiertas y el Rey que está en su trono nos recibirá con toda alegría y satisfacción. Versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que ha hecho la promesa. No se debe permitir que nada nos aparte de la firme confesión y o profesión de que nuestra única esperanza está en Cristo. Así se con firmeza en la expresión que representa la perseverancia de los santos. No es algo que se hace para mantener la salvación, sino que más bien es una evidencia de la salvación, como dice el capítulo 3, versículo 6. Sin fluctuar, dice el versículo, sin fluctuar. Aquí la idea es abstenerse de seguir cualquier inclinación que haga retroceder, que nos haga retroceder a nuestra antigua vida. En el caso de los judíos, volverse al antiguo pacto cuando hay un pacto mejor ahora. Hay en griego es interesante la palabra que usa porque hace alusión a soportar la tortura. A soportar la tortura. Y seguro que muchos hermanos nuestros han tenido esa mala experiencia. ¿La tenemos nosotros? O si la tenemos, dice el Señor, soportar la tortura. La persecución a la tortura vendrá de una manera u otra. Dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. El que quiere vivir piadosamente recibirá persecución. Tengámoslo claro. La tortura llegará de una manera u otra, pero siempre llegará. Cuando tú dices, no me quiero volver. Pero Dios es fiel. Las tentaciones abundan, pero Dios es fiel para proveer siempre la salida. Dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Las promesas de Dios son fiables, porque fiel es el que lo ha dicho, dice la palabra. A los que se sienten tentados a abandonar las futuras e invisibles bendiciones de la fe por las cosas presentes y visibles, recordad que fiel es el que lo prometió. Sus promesas nunca fallan. Nadie que confía en Él ha quedado jamás frustrado. El Salvador vendrá, así como prometió, y su pueblo estará con Él para siempre y estará, Él dice que estará con nosotros siempre y estará con nosotros. Estará siempre y con nosotros. Mateo capítulo 28, versículo 20. Vamos terminando. Versículo 24. Y tengámonos en cuenta unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Deberíamos también descubrir maneras para alentar a los hermanos a manifestar amor y a dedicarse a las buenas obras. En las Escrituras, el amor no es una emoción. Esto que dice las Escrituras y que yo acabo de decir va en contra de todo lo que enseña el mundo. El amor no es una emoción.
sin un acto de voluntad. Lo enseñan todas las Escrituras, y en particular el Nuevo Testamento, por medio de Jesús y el apóstol Pablo. Porque si no fuera una voluntad, no se nos podría ordenar amaros, o amad a vuestros enemigos. Dice, me está pidiendo que haga algo del que yo no controlo. Y sabemos que el Señor no nos manda cosas que no son reales, no nos manda cosas que no podamos hacer. Dice, amaos unos a otros. Por lo tanto, es algo que podemos y debemos hacer. El amor es la raíz, las buenas obras, el fruto. Como dice el refrán, obras son amores y no buenas razones. Mediante nuestro ejemplo y enseñanza, deberíamos estimular a otros creyentes a esta clase de vida. Estimularnos al amor. Porque a veces las presiones del mundo, la suciedad del mundo que se nos va pegando a lo largo de la semana, puede hacer que el amor se enfríe. Y el amor debe ser caliente. Y debe calentar nuestros corazones. Y el amor estimularnos a las buenas, nos estimula y debe estimularnos a las buenas obras. Dice el versículo 24, el versículo 24 resalta el amor. El versículo 22 resalta la fe. El versículo 23 resalta la esperanza. Esta triada parece tener un papel prominente en la enseñanza de la iglesia primitiva, y es la que debe predominar en nuestras congregaciones, porque así ha sido enseñado: el amor, la fe y la esperanza. Y también dice un texto, que ahora no recuerdo dónde está, que si esto abunda en vosotros, no os hará estar ociosos. Si esto abunda en nuestras vidas, tendremos una vida plena, y nuestra iglesia será plena. El amor a Dios se demuestra con el amor a los hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Pues el que no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Y llegamos al último versículo, versículo 25. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Al contrario, animémonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Debemos persistir en congregarnos y no abandonar la comunidad local, como desgraciadamente hacen algunos, o muchos, hoy en día. La pandemia a muchos creyentes les vino genial. Tuvieron la excusa perfecta para quedarse en casa y decir, no, si yo ya voy a las reuniones, me pongo el vídeo de no sé qué pastor, de no sé qué iglesia, y estoy en la iglesia. Muchos ya lo hacen así. Dice, ven a la iglesia. Dice, no, si yo ya voy a la iglesia, yo los domingos por la mañana me pongo al predicador tal y veo el culto que hace la iglesia tal, y estoy en la iglesia. Pues no. Eso no es estar en la iglesia. Eso no es congregarse. Esto que acabamos de leer en este versículo 25 puede considerarse como una exhortación general para todos los creyentes, para que sean
fieles en su asistencia a la iglesia, como se ve a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Indudablemente encontramos fuerza, consolación y alimento y gozo en el culto y servicio colectivo. ¿Dónde encuentras fuerza, consolación, alimento espiritual, gozo y una comunión si no te congregas? Sin ir más lejos, el sábado pasado, por el 50 aniversario de la iglesia, no tuvimos la experiencia grata de la comunión, de la congregación, de la relación con los hermanos. Esto se puede conseguir poniendo al mejor predicador del mundo en internet, que es bueno, que seguro que va a ser de mucha bendición, pero eso es lo mismo que la comunión y el calor de tus hermanos. También puede considerarse como un aliento especial para los cristianos que están sufriendo tiempos difíciles de enfermedad o persecución. ¿Dónde vas a encontrar el consuelo? Si estás enfermo, si estás triste, si estás pasando por problemas, ¿dónde vas a encontrar el consuelo? El calor de un hermano, el abrazo de un hermano, el orar contigo. Hay siempre la tentación de aislarse para evitar arrestos, insultos, sufrimiento y actuar como un discípulo secreto. Un discípulo secreto. No sé si en vuestra experiencia, cuando yo me convertí, iba a la iglesia con mi Biblia bien escondida, que no me la vieran. Que nadie viera que yo iba a la iglesia y que llevaba una Biblia. Pero con el tiempo me di cuenta que qué ridículo. No estoy haciendo nada malo. Todo lo contrario. Estoy haciendo algo muy bueno. Y debo estar orgulloso de eso, de tener mi Biblia y de congregarme con mis hermanos en la iglesia del Señor. Este versículo 25 básicamente es una advertencia contra la apostasía, dar la espalda al cristianismo y volverse a su vida anterior, porque de normal, alguien que es creyente, que ha sido bautizado, no se levanta un día y dice, ya no voy a ir más a la iglesia, sino que es un apartar poco a poco. Hoy no voy a la reunión porque estoy cansado. Hoy no voy a la reunión porque con el calor que hace vamos a la playa. Hoy no voy a la reunión porque... Pon tú el por qué. Como Lot. Dice que Lot, cuando se separó de Abraham, ¿qué dice? Vio la huerta de la zona de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hizo? ¿Correr hacia Sodoma y Gomorra? No, se fue acercando poquito a poco. Y cada vez que se acercaba, decía, pues no es tan malo. Y se acercó un poquito más, pues no es tan malo. Y al final entró en Sodoma y participó de las malas obras de los hombres de Sodoma. Dice las Escrituras. Es un apartar poco a poco. Cuidado, hermanos. Cuidado con el dejar de congregarse. Porque cada pasito puede ser muy corto, pero te va alejando. Te va alejando.
Cristo viene. Cuando Él venga, los perseguidos y menospreciados creyentes aparecerán del lado vencedor. Pero hasta ese momento hay que estar firmes y ser fieles. Como dice Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Y termina el versículo 25, por cuanto el día se acerca. O dicho de otra manera, como en 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 2, Maranata. Sabéis que los primeros cristianos, cuando se separaban, cuando se despedían, cuando terminaban las reuniones, dicen los expertos que se decían Maranata, el Señor viene. O también, como algunos traducen, el Señor va viniendo. Y sabemos que el Señor no retrasa su llegada. Así que animémonos por cuanto el día se acerca. ¿Sabéis dónde estaba el poder del soldado romano o del guerrero griego? El del soldado romano, su poder estaba en la legión, y el del soldado griego en la falange, y era la unidad. Individualmente estaban muy preparados, como nosotros debemos estar preparados, en la oración individual, en la palabra de Dios. Pero lo que nos va a hacer también más fuertes es la unidad, la iglesia, la unión con tus hermanos. El cristiano individual, el llanero solitario, no existe en las Escrituras, hermanos. No existe en las Escrituras. El llanero solitario, el hermano individual. Cuando el Señor habla a sus discípulos y cuando Pablo y el resto de apóstoles hablan, siempre hablan a la iglesia. Siempre hablan a la iglesia. Porque es la condición natural del creyente. Es nuestra condición natural, la iglesia. Me he alargado un poco. Voy a leerlo un poco rápido. Dice, las buenas nuevas, o gratas nuevas, o buena noticia, que es lo que significa el Evangelio de Dios, no siempre tuvo el mismo carácter o significado. La buena nueva para Adán y Eva fue que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. La buena nueva a Noé fue cuando se le anunció que iba a destruir toda carne, que él y su familia serían salvados en un arca y que Dios establecería su pacto con él. La buena nueva con Abraham fue cuando fue llamado afuera por Dios para que le sirviera, que tendría un hijo en su vejez, que poseería la tierra y que en su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. Para los israelitas esclavizados por Faraón, la buena nueva fue que Dios había descendido para liberarles por mano de Moisés. Pero todo esto fue solo una parte de las buenas nuevas para Israel. No solo iban a ser sacados de Egipto, sino que iban a ser llevados a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Pero aquí muchos fueron los que fallaron. Aunque esta buena nueva, como es llamada en la carta a los hebreos, les fue anunciada, no les aprovechó, porque no estuvo en ellos mezclada con fe. No entraron a causa de la desobediencia. Dice Hebreos capítulo 2, versículos del 2 al 6.
La buena nueva del reino o el evangelio, la buena noticia, fue anunciada en el Antiguo Testamento y fue proclamada por el Señor Jesucristo en su venida a la tierra. Mateo capítulo 4, versículo 23. Y volverá a ser proclamada en el futuro. Mateo capítulo 24, versículo 14. Aunque este evangelio fue rechazado mayoritariamente en Israel, el Señor reunió a su alrededor una manada pequeña de discípulos que vinieron a ser el núcleo de la iglesia en Pentecostés. Entonces la proclamación fue acerca del Señor Jesús y del perdón de los pecados por su muerte, el evangelio de la gracia de Dios. A Pablo le fue revelado el evangelio de la gloria, que Dios ha glorificado a Cristo y que su gloria resplandece en el rostro de aquel que ha quitado los pecados de los creyentes. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Y aquí me paro un momento para finalizar. Recordemos, esta buena noticia, que significa evangelio, abarca más que la salvación, por muy grande que la salvación sea y que tanto abarca. Se nos ha dado el misterio del evangelio, la proclamación de las buenas noticias que separa a los creyentes del primer hombre, el terrenal, asociándonos con Cristo glorificado en los cielos, el hombre celestial. Hermanos, esto es lo que estamos manejando. Y esto es a lo que se nos llama a vivir cada día, individualmente y como iglesia. Esto es lo que nos estamos jugando. ¿Te lo tomas como un juego? Todo lo que estamos tocando, lo que hablamos, lo que vivimos, es glorioso. Glorioso fue el pacto con Moisés y con Aarón. ¿Cuánto más glorioso es el pacto nuevo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, esto no es un juego. Tomémonoslo muy en serio, día tras día, y juntos, caminemos sin desmayar. Somos la iglesia de Cristo. Somos el testimonio ahora de Dios en la tierra. Esto es lo que están metafóricamente hablando, lo que están tocando en nuestras manos. Considerémonos.